Buenas tardes, es un placer para mí agradecerles a la Cámara de Comercio de Lima, perdón, a la Cámara de Comercio de la Libertad por la invitación, a CREAS, a la Universidad Nacional de Trujillo y a todos los partners que hacen posible el día de hoy este importante evento que ha arrancado el día de ayer y culmina el día de mañana. Felicitaciones de antemano por eso. Para mí es un placer de verdad estar con ustedes y voy a tener el reto no solo de discutir un tema que tiene este nivel de complejidad, sino que lo tengo que hacer en 20 minutos, porque me tengo que ir de viaje de regreso a Lima. Entonces, la tecnología ha estado presente permanentemente en el ámbito educativo. Al punto que cuando yo fui formado como docente en la universidad donde yo estudié, yo tenía un curso que se llama Tecnología Educativa 1, Tecnología Educativa 2, Tecnología Educativa 3, Tecnología Educativa 4. ¿No? Porque era la forma en ese momento de nombrar al curso que te permitía discutir temas como, por ejemplo, desarrollo de recursos educativos, desarrollo de planificación educativa, desarrollo curricular. Todo ese mundo relacionado al tema curricular estaba comprendido como una tecnología, justamente porque es una tecnología que te permite resolver el problema de cómo enseñar mejor, cómo generar las condiciones para que ese proceso de enseñanza efectivamente llegue a buen puerto y consiga los niveles o logros de aprendizaje que están comprometidos o que se esperan que sucedan. Y esto, si bien yo fui formado para ser docente de educación básica regular, o sea, colegios, la misma razonabilidad funciona para la estructura de la universidad o para la estructura de los estudios superiores. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tener que desarrollar un plan de trabajo, un plan de estudios, un sílabo, es una tecnología. Entonces existe ya de por sí, a veces nos olvidamos porque efectivamente la tecnología digital es seductora, brilla, suena, es más divertida que el tipo que se para a hablar delante de los estudiantes, que uno pierde de vista efectivamente esa conexión natural e invisible que existe entre las tecnologías de la educación y esta nueva tecnología educativa. Pero ¿qué sucede? Hay un comportamiento particular de las instituciones educativas respecto a la tecnología. Si yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes se acuerdan más de su época escolar? Va a depender de qué año han estado en el colegio, evidentemente. Pero, por ejemplo, es imposible no recordar la estructura de una institución educativa cuando te toman lista. ¿Sí o no? Hay que saber quién demonios está en el salón de clases y quién no, digamos, ¿no? Sí, y es una tecnología. Entonces ustedes me preguntan, ¿de dónde surge esa tecnología? Es simple. La inventaron los gringos en Estados Unidos. Tiene una fecha de nacimiento. Es Nueva York. ¿Y por qué? Porque en Nueva York era una ciudad que era un puerto de entrada, hablaban todos los idiomas, ruso, polaco, el inglés irlandés, el inglés británico, francés, holandés, o sea. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de la ciudad de Nueva York para estandarizar a todos los ciudadanos de Nueva York? Es hacer que todos vayan al colegio, porque todos aprendían un mismo idioma. Pero tenían que asegurarse que los niños y adolescentes estén sentados en el salón, porque si yo soy la ciudad de Nueva York y gasto dinero en educar, tengo que asegurarme que la gente esté. Y ahí alguno de los ingenieros, porque fue una obra de un ingeniero, para los ingenieros no se sientan mal, y crearon la tecnología llamada pasar la lista. Y lo fascinante de este mecanismo es que la institución educativa permea y es bastante abierta para ciertas tecnologías y para otras no. Para otras no le gusta. En la mañana que yo conversaba con ustedes les hablaba de la sociología de las organizaciones, ¿de acuerdo? Cuando uno analiza la institución escolar, la universidad, el instituto, hay un comportamiento racional de la organización para aceptar o no una tecnología. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando había un señor que tú lo llamabas o tenías que hacerlo tú como docente y cargar un mamotreto gigante que tenía un VHS y un televisor, esos que tenían poto atrás, ¿se acuerdan? Y que tenía que ser lo suficientemente grande, correcto, para que todo el mundo lo vea, pues no podías poner un televisor de 14 pulgadas, pues no es una broma de mal gusto. ¿Cuántos de esos televisores hay en el colegio hoy en día?
Ninguno. ¿Cuántos VHS hay? Y en su momento fue una tecnología que quiso penetrar el salón de clases y no le ligó. ¿Por qué? Porque el colegio, la institución, lo deflectó. O sea, dijo, no, esta tecnología... Y es bien interesante porque las tecnologías que parece que atentan contra la labor de los docentes son, curiosamente, las tecnologías que más rápido la institucionalidad del colegio rechaza. ¿Por qué? Porque el docente inconscientemente ve amenazado su rol, ese rol que ahora está cuestionado porque el sistema educativo está en crisis, de transmisor de conocimiento. Entonces, si yo tengo un televisor que es más divertido que yo, porque evidentemente un televisor es más divertido que yo, porque mezcla bulla, rapidez, es más rápido para decir la información, ¿no? Yo tengo que ir apilando razones para poder hablar con ustedes. La tecnología es más rápida que yo en ese sentido. O sea, yo no puedo competir contra YouTube. O sea, YouTube es más divertido que yo, evidentemente. Sobre todo a esta hora del día, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque una de las claves para entender cómo romper esa suerte de barrera natural que las instituciones educativas tienen frente a la tecnología es comprender su comportamiento. Es comprender cómo es que ha funcionado antes frente a ciertas tecnologías y cómo es que podríamos adelantarnos en el proceso para poder lograr un ecosistema de aprendizaje digital desde la institución educativa. Porque si no vamos a cometer los mismos errores, ¿no? Hay una canción de Julio Iglesias que dice tropecé con la misma piedra 2 veces, esa historia, ya pues, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, las reflexiones que yo traigo ahora son justamente para poder discutir estos temas y más bien qué elementos deberíamos asegurarnos cuando nosotros queremos embarcarnos en un proceso de transformación digital o estamos en uno de ellos y nos permita mirar esta suerte de lista de cotejo y decir, uy, me falta esta historia, me falta lo otro, no estoy fortaleciendo esto. ¿Sí? Entonces, dicho eso, esta era la introducción, ojalá que me alcancen los 20 minutos. El primer tema es tener un diagnóstico claro, ¿no? ¿Qué hay, qué no hay, quién, por qué? Porque muchas veces las decisiones de introducir tecnología están basados en la moda, están basados en la fuerza de, oye, pero si la universidad del frente la tiene, ¿por qué yo no la puedo tener? O si el colegio tal, que es mi competencia, lo tiene, todos los estudiantes tienen tabletas, yo voy ahora a comprar tabletas con teclado. ¿Correcto? Entonces, pero no se parte de un diagnóstico o comprensión real de lo que se necesita. ¿De acuerdo? Primer elemento. El segundo elemento es hacer un ejercicio real de análisis institucional, organizacional, de qué realmente es lo que yo puedo lograr. Y eso, a ver, es bien importante analizarlo porque al final del día, miren, en la ciencia del currículum, yo siempre discuto con los especialistas del ministerio, les digo, ¿saben cuál es el problema, muchachos? Porque son un montón de gente en el ministerio, ¿no? Le digo, ustedes toman decisiones curriculares para hacer el Currículo Nacional de Educación Básica o hacer una malla de un curso, de una carrera en un instituto o una universidad. Yo le digo, ustedes toman decisiones sobre la base del deber ser. Yo debería tener un estudiante que debería saber todas estas cosas. El problema está que cuando tú partes de ese supuesto, no estás considerando que tú tienes un constreñimiento. El constreñimiento es la cantidad de temas que estás proponiendo sobre el tiempo que dispones. Entonces, cuando yo planteo una estructura desde el deber ser, lo que pasa al final del proceso es que tú pretendes que aprendiste, yo pretendo que te enseñé y todos estamos felices. El problema está que nadie cumple con su rol. Entonces, es fundamental que es posible ser logrado, que es la perspectiva no del deber ser, sino lo que yo puedo lograr. Y eso es la lógica de la mejora continua. Porque si yo parto del supuesto de lo que puedo lograr, al final del proceso voy a revisarme a mí mismo en el diagnóstico y decir qué es el siguiente paso. Y ir avanzando de a pocos. Eso no significa no ser ambicioso, significa ser realista, ser pragmático. Que a veces no es una condición fácil de encontrar en los peruanos, digamos, ¿no?
Entonces, el tercer elemento tiene que ver con la disposición de recursos. Embarcarse en un proceso de transformación digital requiere recursos. Y ustedes me dirán, no, pero yo tengo una billetera, no tengo el bolsillo de payaso. O sea, puedo meter la mano y comprar todas las computadoras que me dé la gana. Y es que cuando digo recursos, no me refiero solamente a recursos económicos. Hay universidades en el Perú que por el canon tienen cuentas de 100, 200 millones de soles, que literalmente es cheque libre, pues, ¿no? O sea, una montaña de dinero. Pero no se trata solamente de esos recursos económicos, se trata de tener recursos de voluntad del cambio. Se trata de tener recursos técnicos, recursos de capacidad. Y muchas veces sucede que uno se embarca en un proceso y se voltea a mirar en el mercado para poder contratar a una persona que me ayude en el proceso de transformación y, oh maravilla, no hay en Trujillo. Y se lesiona tu proceso de transformación. Entonces los recursos no solo se refieren a recursos económicos, es una mirada mucho más amplia para poder lograr efectivamente ese cambio que lleve a que se cumpla la promesa de meter la tecnología en el aula como el gran dinamizador del proceso de aprendizaje al interior del salón de clases. Entonces no solo es dinero, y hay un recurso fundamental que a veces uno deja de lado, porque al final del día el proceso de transformación digital es un proceso de cambio cultural. Y los cambios culturales no suceden de la noche a la mañana. Y hay un recurso clave que es el tiempo. Y ahí la voluntad política es clave, de sostener a pesar de que aparentemente no hay resultados, no hay goles, no hay fiesta. ¿Por qué? Porque son procesos que demoran. Porque acuérdense que detrás de eso están las personas, que fue lo que discutimos en la mañana. Voluntad política, disponer de tiempo de implementación, y hay un tema aquí clave que tiene que ver con el tema de la comunicación. Uno de los grandes procesos que alimentan y de alguna manera sostienen los procesos de transformación digital tiene que ver con saber comunicar, saber transmitir a las personas el cambio, saber transmitir a las personas las etapas del proceso de cambio que va a venir y mantenerlos en un nivel de comunicación. Las personas somos seres relacionales. Y si no hay un proceso real de comunicación, honesto de comunicación, lo que vas a hacer es construir barreras dentro de la organización que lo que van a hacer va a ser mitigar tu capacidad del cambio que tú estás buscando implementar, que tu plan está proponiendo para trabajar. Entonces, estos elementos de aquí son como que una lista de revisión que hay que tener en cuenta a la hora, ya sea de que esté yo llevando adelante un proceso de transformación digital en una institución educativa o estoy por embarcarme en una, para poder construir las condiciones habilitantes para que eso suceda. Porque si no, entonces lo que vas a conseguir con tu proceso de transformación es comprarte más problemas. Y ya suficientes problemas hay en las instituciones, ¿no? Como para comprarte uno gratis, además que vas a gastar dinero, tiempo, recursos, gente. Entonces, parecerán que yo estoy tratando de convencerlos que no hagan el cambio, pero no es así, pero son advertencias que tienen que tenerse en cuenta. Entonces, aquí yo les voy a plantear 4 grandes elementos, ya entrando, digamos, respecto a, para mí, desde mi visión, cuáles son esos 4 grandes pilares que se tienen que considerar a la hora de hacer una transformación digital. Todo lo anterior son elementos que permiten la habilitación de la discusión de esto. El primero de ellos, y más importante, porque es la piedra fundamental de este asunto, es tener un modelo pedagógico que converse con la tecnología. ¿Qué sucede? Muchas veces uno compra la tecnología, implementa la tecnología por la tecnología, pero no acompaña una comprensión pedagógica, una comprensión académica, una solución educativa que esté atada a la tecnología. Entonces, compro una pantalla inteligente que la toco y hago así y vuela la cuestión, y el demo que me hacen es seductor, correcto, es sexy, se ve súper bacán, pero mi docente lo usa esa pantalla interactiva como si fuera una pizarra de tiza y borrador, pues, ¿no? Porque no hay un modelo detrás pedagógico que le permita al docente construir una solución sobre la tecnología.
Entonces es fascinante porque cuando una institución educativa arranca el proceso de transformación digital o transformación cultural que tiene la tecnología, el modelo educativo que ha sido declarado, ya sea a la SUNEDU en el caso de una universidad, al Ministerio de Educación en el caso de una superior tecnológica, o a la UGEL en el caso de un colegio, ¿no?, de sus documentos de gestión, que se llaman, y no han tocado el asunto. Sigue siendo una aproximación estrictamente centrada en un modelo pre-tecnología. Entonces, la discusión pedagógica tiene un valor, tiene un sentido y es fundamental construirla de cara a las tecnologías. Por ejemplo, hoy en día está de moda el pensamiento diseño, design thinking, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama estas? Eso, ¿correcto? Y todo el mundo está como que con una onda, con una suerte de paroxismo, tratando de meter esta vaina en los salones de clase, pero no han discutido el momento, el qué y el por qué usar esa tecnología en un momento determinado de una formación. No es lo mismo usar Design Thinking para un curso de marketing en una carrera de administración que usar Design Thinking para un proceso de cómo demonios soluciono poner este puente entre este lado del río y el otro lado del río. Son momentos pedagógicos distintos, son procesos distintos, pero la discusión pedagógica no se da. Y no se da desde el punto de vista del modelo que abrace el proceso. Y lo dejamos literalmente al libre albedrío del profesor que le toque. Y el profesor hará lo que puede, pues. ¿Y saben cuál es el problema? Que si usamos mal nuevas metodologías, que no le damos su lugar, su momento en el tiempo y su razón de ser, entonces quemamos la solución. Entonces en la siguiente clase, que yo estoy como estudiante y viene un profesor y me dice, vamos a hacer Design Thinking, y dice, pues esa vaina ya no funciona, no te creo. Es como la historia del lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Salían los de la comunidad para matar al lobo y cuando vino el lobo, de verdad, ya no había nadie, pues. Ese fenómeno, o sea, el sistema educativo tiene una capacidad fascinante. Es bien interesante el sistema educativo porque tiene la capacidad de construir buenas ideas en problemas. O sea, coge buenas ideas y los convierte en problemas. Y gran parte del problema es que no se discute este punto. En serio. Segundo, tiene que haber una ruta de formación profesional docente. O sea, los guachimanes que permiten que entra no a la fiesta, ¿no? Es como estos de las películas, ¿no? Estos tipos que te mastican con la mano, digamos, ¿no? Si te agarran, ¿no? Que esos son los guachimanes que te permiten entrar o no a la fiesta. Tú quieres entrar a la fiesta, ya. El proceso para definir qué entra y qué no al salón de clases son los docentes. Entonces, si yo no convenzo antes a los docentes con una ruta sensata, ordenada, lógica, consistente y coherente con mi modelo pedagógico, con mi visión de las cosas, entonces estamos jugando a la ronda. Y vamos a quemar la oportunidad de meter tecnología y hacer mucho bien en el salón de clases. Tercer elemento, equipamiento. Bueno, miren en el orden de prelación, primero está esto, segundo está esto, recién el aparato. Ya la experiencia del Plan Huascarán, la experiencia de las OLPCs, la experiencia de las tabletas durante la pandemia nos han demostrado que la adoración al dispositivo no sirve si no hay lo otro. El tótem de la tecnología, ¿no? Así como estas cosas estos palos de los indios, no sirven, pues. Es un palo nomás. Son sexys, tienen sex appeal, digamos, pero se necesita lo otro para que funcione. Y el cuarto elemento son recursos educativos digitales. O sea, es decir, una vez que yo tengo mi modelo, se fue, ¿no? No regresa. Ahí está. Si yo tengo mi modelo, tengo mi ruta formativa, tengo el equipo y me quedo allí, entonces yo lanzo al docente, al salón de clases, a que de nuevo haga lo que pueda, porque tiene que producir. Por eso es que cuando tú visitas instituciones de formación prestigiosísimas en el mundo que trabajan temas de formación digital,
proyectos en línea, tienen un área dentro de la universidad, dentro del instituto, dentro del colegio que se dedica a desarrollar recursos educativos digitales. Porque es la gasolina que mueve el aparato. O sea, solo con tener estos tres elementos, la mesa es una mesa de 4 patas, no de 3. Perdón, sí. Aquí solo son 3. Entonces va a estar siempre desequilibrada. Necesitamos esta cuarta, que son recursos educativos digitales, que hablen evidentemente con lo que yo he trabajado aquí, que estén adaptados a esto, pero sobre todo que funcionen y sean coherentes con esto. Porque si no, entonces, ¿de qué me sirve? Cuando yo necesito una herramienta de precisión y tengo ahí un alicate. No sirve, pues. Para sacarle la muela a una persona no puede sacarle el alicate. Existe una coherencia, pero existe además un orden de prelación y una jerarquía en este proceso. Entonces, para poder introducir y crear un ecosistema digital, desde mi perspectiva, estos 4 elementos son claves. Ese es el ecosistema en el cual se mueven las cosas, para meterlo en el aula. Reflexiones rápidas antes de terminar. La primera es asegurar las condiciones básicas habilitantes para la calidad del servicio público en educación escolar. O sea, es decir, la tecnología puede, respondiendo a estos ecosistemas que les planteaba, ser un extraordinario habilitante de condiciones de calidad. El Estado peruano, cualquier Estado nacional, tiene la responsabilidad de darle la mejor educación a sus ciudadanos. Es un derecho humano. Pero muchas veces nos encontramos con el enorme reto de cómo hago para darle ese derecho de calidad a todos. La tecnología es un nivelador muy interesante que, si es adecuadamente manejado desde el punto de vista de la política y los tomadores de decisión en nuestro país, puede ayudar a equilibrar la balanza. Si está bien planteado, si están bien considerados los elementos que yo planteo en términos del ecosistema que hace un segundo acabamos de estar conversando. El segundo elemento, ojo, acá cuando digo servicio público en educación escolar no me refiero al colegio estatal, porque, ojo, la responsabilidad del Estado peruano, del Ministro de Educación, del Presidente de la República, respecto a la educación, no es solo de las universidades nacionales, institutos nacionales o colegios públicos, o sea, colegios estatales, es de todos. Incluso, si suene horrible, hay un montón de gente que no le gusta lo que digo, incluso los privados, también es una responsabilidad del Estado asegurar eso, porque además el artículo 3 de la Ley General de Educación dice que la educación es un servicio público, punto. Cuando es proveído por el Estado, le estoy diciendo de memoria el artículo, cuando es proveído por el Estado es gratuito. Ese punto en esa frase es fundamental, porque define a la educación en el Perú como un servicio público. Entonces no hay diferencia entre público y privado, hay diferencia entre servicio estatal y servicio particular de educación, que es otra historia. Pero la responsabilidad en este punto es servicio público para todos. Tercero, cuando nosotros discutimos, por ejemplo, los famosos 153.000 millones de soles de la brecha de infraestructura educativa, que todos los ministros de educación salen entre febrero, marzo y abril con el mismo canto, ¿no?, que lo venimos escuchando hace 7 años, ¿no? Hace 7 años era 100.000, hoy en día son 150.000. Yo no entiendo cómo metemos 7.000 millones de soles y nos gastamos los 7.000 millones de soles en infraestructura educativa y en vez de reducirse la brecha aumenta. Esa es la magia de las finanzas públicas, que alguien entenderá. Pero ¿qué sucede? La tecnología puede ser, de nuevo, un gran nivelador en términos de infraestructura educativa, porque es la nueva infraestructura educativa que el Perú necesita. No es la del fierro y cemento, es la tecnología digital que se tiene que trabajar. Por ejemplo, ¿por qué razón del 100% de colegios en el Perú, solo el 36% están conectados a Internet? Y de ese 36%, solo el 90% tienen conexión casi de 4%, o sea, 4 megabytes de conexión. O sea, el teléfono que tienen ahí ustedes en su bolsillo es más rápido que la conexión completa de un colegio. ¿Por qué no estamos discutiendo estos temas? Y la tecnología nos puede ayudar en eso, para equilibrar, para discutir que no somos un sistema que genere diferencias, porque unos tienen velocidad y otros no, y otros ni siquiera tienen conexión. Creo además también que la introducción de la tecnología en los salones de clase permite trabajar el tema del digital divide, esta cuestión de que quienes tienen acceso a la tecnología y los que no la tienen
es la nueva forma de diferenciación y exclusión que en el mundo cada vez va a ser más fuerte, y cuando vino la pandemia nos demostró la importancia de eso. Entonces la tecnología de nuevo se vuelve un tour de fuerza para tomar decisiones e implementar elementos de esta naturaleza, porque al final del día tenemos que trabajar esas diferencias, que si no las hacemos de ahora, mañana más tarde va a ser más difícil conseguir de que esa brecha de diferencia se cierre. No sé qué hice. ¿Lo apagué? ¿Ah? Era la última. Sí, era la última. Ahí están las cuatro. Ah, no. Se cambiaron. El último elemento es que la tecnología, una vez que logra asegurarse estos elementos del ecosistema, realmente se convierte en un dinamizador de la vida de la institución educativa, porque existe, o sea, introduces en la institución educativa un propósito, un nuevo norte, una nueva visión, un nuevo entusiasmo de los docentes involucrados en el cambio, y eso genera cambio positivo. Usted dice que el cambio positivo genera más cambio positivo. Entonces, este elemento no es desdeñable considerarlo desde el punto de vista de cómo introducir un ecosistema de aprendizaje digital en una institución educativa. Muchas gracias.